Viernes, 22 de noviembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 17. Registro digital, 202-9568. Tipo, jurisprudencia. Recurso de inconformidad. Es procedente contra la multa en ejecución de sentencia, cuando lo hace valer la persona física que fue sancionada y ya no tiene el carácter de autoridad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes analizaron que recurso procede en contra del acuerdo por el que una persona juzgadora de distrito impuso multa a una persona física, por no acreditar el cumplimiento de una sentencia de amparo, y al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues uno de los tribunales sostuvo que es procedente el recurso de queja y el otro resolvió como improcedente el recurso de inconformidad porque no fue interpuesto por la persona física a quien le fue impuesta la multa. Criterio jurídico. Procede el recurso de inconformidad en contra del acuerdo por el que una persona juzgadora de distrito impone una multa a la persona física, que ostentaba el cargo de la autoridad responsable, en el cumplimiento de una sentencia de amparo. Justificación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. El recurso de inconformidad es procedente para impugnar una multa impuesta a la persona física que ostentaba el cargo de autoridad responsable y que bajo esa personalidad fue sancionada. Ello es así porque, en esas condiciones, la persona física sancionada tiene el carácter de tercero extraño y se actualiza el supuesto del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que sea procedente el recurso de queja, porque bajo esas circunstancias la persona física ya no es parte en el juicio. Segunda sala. 2 de 17. Registro digital, 202-9569. Tipo, jurisprudencia. Recurso de queja. Procede contra la omisión de la autoridad laboral de tramitar y/o resolver el incidente de daños y perjuicios, artículo 97, fracción 2, incisos A y C, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme al artículo referido procede el recurso de queja contra la omisión de la Junta Laboral de tramitar o resolver el incidente de daños y perjuicios. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que contra la omisión de tramitar o resolver el incidente de daños y perjuicios por parte de la autoridad laboral, procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción 2, de la Ley de Amparo. Justificación. Ese precepto establece los supuestos para la procedencia del recurso de queja en amparo directo, sin que prevea expresamente la omisión de tramitar o resolver el incidente de daños y perjuicios por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, esos supuestos deben considerarse análogos a los contemplados en sus incisos A y C. Si la materia del incidente de daños y perjuicios es resarcir la afectación por la suspensión que se materializó en un juicio de amparo, como consecuencia directa de lo resuelto, los referidos incisos relativos a la omisión de tramitar la demanda de amparo o contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, son aplicables por analogía a los casos en que se omita tramitar y resolver un incidente de daños y perjuicios, para efectos de determinar la procedencia del recurso de queja. Esto es así porque esas omisiones también guardan relación directa con la resolución del incidente. Considerar que por no existir disposición exactamente aplicable al caso resultaría improcedente instaurar un reclamo en su contra, limitaría el derecho de acceso a la justicia pronta y completa, pues restringiría la posibilidad de que una persona acceda a un recurso sencillo y efectivo que le permita resolver dicha problemática, lo que contravendría los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segunda sala. 3 de 17. Registro digital, 202-9570. Tipo, jurisprudencia. Recurso de reclamación. Es improcedente contra el acuerdo que admite a trámite una recusación o denuncia de impedimento de uno de los magistrados integrantes del órgano jurisdiccional del conocimiento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la legitimación para interponer el recurso de reclamación contra la admisión de una recusación o denuncia de impedimento.
de uno de los magistrados integrantes del órgano jurisdiccional del conocimiento. Mientras que uno reconoció legitimación por el hecho de ser parte en el juicio de amparo, carácter con que, estimó, se resiente un perjuicio. E implícitamente soslayó restringir dicho carácter a los que participan en la recusación para la procedencia del recurso. El otro constriñó al carácter de participante en el trámite de impedimento para resentir un perjuicio y otorgar legitimación para promover el recurso de reclamación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es improcedente el recurso de reclamación interpuesto contra el acuerdo emitido por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito en el que se admite a trámite una recusación o denuncia de impedimento. Justificación. Del artículo 104 de la Ley de Amparo, se infiere que cualquiera de las partes del juicio tiene legitimación procesal para promover el recurso de reclamación contra el acuerdo de presidencia que admite la recusación o la denuncia de impedimento de un integrante del órgano jurisdiccional. Sin embargo, para su procedencia es necesario que la determinación que se impugna irrogue una afectación, de suerte que la pretendida revocación del auto genere beneficio al promovente. Lo cual no sucede con el acuerdo de mérito, con independencia de cuál de las partes haga valer el recurso, porque los efectos del acuerdo recurrido no van más allá de que, en su caso, la persona juzgadora que resulte impedida deje de conocer del asunto y sea otra quien resuelva lo que en derecho corresponda. Segunda Sala. 4 de 17. Registro digital, 202-9585. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en amparo indirecto. No procede respecto de la aplicación de la fracción B de la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Que obliga a las personas que almacenen petrolíferos para usos propios o instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a llevar controles volumétricos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia de la suspensión contra la regla mencionada. Mientras que uno determinó que no procedía a realizar la ponderación entre el derecho que aduce la quejosa frente a la afectación al orden público y al interés social. Y que en el caso no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción 2, de la Ley de Amparo, el otro decidió que, en atención a la apariencia del buen derecho, procedía a un análisis de ponderación entre la afectación del interés social y el orden público, frente a la circunstancia de que la norma reclamada contraviene el principio de subordinación jerárquica, al imponer obligaciones adicionales a las que contempla el Código Fiscal de la Federación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no procede la suspensión respecto de la fracción B de la regla 2.6.1.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022. Porque se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación. La regla citada tiene como finalidad regular la actividad de las personas físicas o morales que almacenen petrolíferos para usos propios, o que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, quienes deben contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos para los efectos del artículo 28. Fracción I, apartado B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Debido a que esos controles tienen como fin evitar la realización de ilícitos e incorporar elementos a la contabilidad de los contribuyentes, no procede la medida cautelar. Porque la sociedad está interesada en que prevalezcan los beneficios que se obtienen con esa disposición, esto es, tanto cumplir con los requisitos fiscales, como contribuir al combate del mercado ilícito en ese sector. Segunda Sala. 5 de 17. Registro digital, 202-9558. Tipo, jurisprudencia. Interés suspensional en el amparo indirecto. Las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación lo acreditan indiciariamente cuando reclaman el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hechos. Personas servidoras públicas adscritas a un tribunal colegiado de circuito promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que fue adicionado un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023. Al estimar que vulnera el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial de la Federación porque ordena la extinción de 13 de los 14 fideicomisos a su cargo, así como la transferencia de sus recursos a la Tesorería de la Federación, y solicitaron la suspensión provisional de sus efectos y consecuencias. Criterio jurídico. Las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación acreditan indiciariamente su interés suspensional en el amparo indirecto cuando reclaman el decreto mencionado. Justificación. En el momento procesal en el que es otorgada la suspensión provisional, es posible asumir indiciariamente que los fideicomisos cuya extinción es ordenada en el decreto reclamado benefician directa o indirectamente a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, disfrutan de las ventajas intrínsecas a la aplicación transversal de los recursos respectivos en todas sus áreas. Además, la magnitud de la medida legislativa sobre el patrimonio público del Poder Judicial de la Federación genera un estado de incertidumbre objetiva en los derechos laborales y en las condiciones de autonomía en que debe ser ejercida su función. Máxime cuando no existan elementos de prueba que destruyan esa presunción indiciaria o que generen convicción en cuanto a que no hay proximidad entre los beneficios generados con los fideicomisos y las personas quejosas porque en el expediente no haya sido exhibida alguna documentación sobre su funcionamiento específico y el modo de aplicarlos concretamente. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 17. Registro Digital, 202-9567. Tipo, jurisprudencia. Pruebas en amparo indirecto penal. Procede requerir al Ministerio Público responsable copia de todas las constancias que integran la carpeta de investigación relacionada con el acto reclamado, cuando las remitidas con el informe justificado sean insuficientes para resolver sobre la legalidad de su actuación. Hechos. En amparo indirecto se requirió al Ministerio Público responsable copia de todas las constancias que integran la carpeta de investigación relacionada con el acto reclamado, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, debido a que las que adjuntó a su informe justificado fueron insuficientes para determinar la legalidad de su actuación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en amparo indirecto procede requerir al Ministerio Público responsable copia de todas las constancias que integran la carpeta de investigación relacionada con el acto reclamado, cuando las remitidas con el informe justificado sean insuficientes para resolver sobre la legalidad de su actuación. Justificación, conforme al artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo que establece. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Procede requerir todas las constancias referidas. En atención a que es dicho órgano el que emitirá la resolución correspondiente y, por lo mismo, determinará qué pruebas son necesarias y suficientes para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Además, resulta esencial que actúe proactivamente en atención al principio de completitud, para allegarse de los elementos necesarios y resolver el asunto de forma completa. Pues solo teniendo a la vista la totalidad de las actuaciones cumpliría su obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 7 de 17. Registro Digital, 202-9586. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el amparo indirecto. Procede con efectos conservativos cuando es solicitada contra los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Hechos. Personas servidoras públicas adscritas a un tribunal colegiado de circuito promovieron amparo indirecto contra el decreto por el que fue adicionado un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023. Al estimar que vulnera el principio de división de poderes y la autonomía del Poder Judicial de la Federación porque ordena la extinción de 13 de los 14 fideicomisos a su cargo,
así como la transferencia de sus recursos a la Tesorería de la Federación, y solicitaron la suspensión provisional de sus efectos y consecuencias. Criterio jurídico. La concesión de la medida cautelar con efectos conservativos en contra del decreto mencionado cumple con la apariencia del buen derecho. No afecta el interés social y no contraviene disposiciones de orden público. Justificación. Del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva, prima facie, que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano facultado para administrar los recursos humanos y materiales del Poder Judicial de la Federación, salvo los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que conforme a la apariencia del buen derecho los poderes ejecutivo y legislativo no tienen facultad para privar, confiscar, expropiar o administrar el patrimonio del Poder Judicial para erogarlo en tareas y funciones que les corresponde atender con su propio presupuesto, sin disponer de los recursos de la Judicatura destinados a solventar las prestaciones laborales e insumos que requiere la eficiencia de la potestad judicial. Además, la suspensión provisional otorgada en esos términos no priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes ni desconoce disposiciones de orden público. En primer lugar, porque la posibilidad de usar los recursos de los fideicomisos referidos para financiar programas sociales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo no estaba prevista en una ley anterior a que fuera expedido el decreto reclamado. Y en segundo, porque dichos recursos no fueron programados en el presupuesto de egresos respectivo para cumplir con tal finalidad y si bien en su artículo 5 transitorio las autoridades responsables previeron esa posibilidad, era indispensable que hubiera sido establecida en una disposición normativa legal diferente de la reclamada y de emisión anterior, y, en tercero, porque no pondera entre los intereses ni los derechos involucrados, sino que solo fija efectos conservatorios para mantener la materia del juicio. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 17. Registro Digital, 202-9550. Tipo, aislada. Competencia para conocer de la denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad cuando el acto reclamado carece de ejecución material. Corresponde al juzgado de distrito del domicilio del denunciante. Hechos. Una persona promovió denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad ante un juzgado de distrito, quien se declaró incompetente por razón de territorio al considerar que el acto denunciado carecía de ejecución material, por tanto, era aplicable la regla del artículo 210 de la Ley de Amparo y debía conocer el juzgado del domicilio del denunciante. El órgano al que se declinó competencia no la aceptó porque estimó que las reglas previstas en los artículos 37 y 210, fracción, de la Ley de Amparo se complementan. De manera que la autoridad que debe conocer de ese tipo de denuncias es la del lugar donde se presente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia para conocer de la denuncia por incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado carece de ejecución material, corresponde al juzgado de distrito del domicilio del denunciante. Justificación. De las hipótesis de competencia previstas en los artículos 37 y 210, fracción, citados, se advierte que existe coincidencia respecto de que juzgador debe conocer de las demandas de amparo o de las denuncias por incumplimiento cuando existe ejecución material de los actos reclamados y o denunciados. Sin embargo, en relación con los actos que no requieran de ejecución material son diferentes, pues en el primero se precisa que el competente será el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, mientras que en el segundo la competencia se le otorga al juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Si bien ambos preceptos facilitan el acceso a la justicia, lo cierto es que cada uno atiende a reglas propias y específicas que no pueden complementarse, porque difieren en cuanto a su naturaleza y a la manera en que deben presentarse una y otra. Lo anterior encuentra apoyo en la sentencia de la contradicción de criterios 136/2022 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo es una vía especial y adicional a la de amparo, por lo que las reglas de trámite de ambos procedimientos no deben considerarse complementarias, al tener características y reglas diferentes, de ahí que la regla de competencia prevista en el artículo 210. Fracción, es la aplicable respecto de los actos denunciados que carezcan de ejecución. Segundo Tribunal Colegiado del 30º Circuito. 9 de 17.
Registro digital 202-9555. Tipo: aislada. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza cuando se reclaman medidas cautelares en materia penal y simultáneamente se tramita el recurso de apelación en su contra. Aun cuando se aduzca que en este se impugnó su imposición y en aquel la condicionante para gozar de la libertad al cumplimentarse. Hechos: en amparo indirecto se desechó de plano la demanda al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 19, de la Ley de la materia. Porque contra el acto reclamado se interpuso el recurso de apelación, el cual se encontraba en trámite al promover aquel juicio. En el recurso de queja se alegó que se trataba de actos distintos, pues en el medio ordinario de defensa se impugnó la imposición de medidas cautelares, exhibición de garantía económica y colocación de localizador electrónico, y en amparo se reclamó la condicionante de que el quejoso no goce de la libertad otorgada hasta que cumpla dichas medidas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la improcedencia del amparo indirecto cuando se reclaman medidas cautelares en materia penal y simultáneamente se tramita el recurso de apelación en su contra. Aun cuando se aduzca que en este se impugnó su imposición y en aquel la condicionante para gozar de la libertad al cumplimentarse. Justificación: el amparo se rige, entre otros, por el principio de prohibición de tramitación simultánea con otros medios ordinarios de defensa, el cual guarda relación con el de definitividad. Pues si bien es cierto que tratándose de afectaciones directas o ataques a la libertad personal, agotar los recursos ordinarios o acudir de manera directa al amparo es opcional. También lo es que en caso de acudir al recurso ordinario podrá promoverse el amparo hasta la resolución correspondiente. Sin embargo, lo que no es posible es la tramitación simultánea de ambos. Conforme al artículo 61, fracción 19, de la Ley de Amparo, no pueden coexistir un recurso ordinario o un medio de defensa que pueda tener como finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad reclamado, y el juicio constitucional promovido contra éste, pues con ello se transgrede el aludido principio. Sin que sea posible dividir en fragmentos el acto de autoridad para efectos de su reclamación, máxime que en el caso, la aludida condicionante es parte integral de las medidas cautelares impuestas, que garantizan con efectividad su función a través de su cumplimiento. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 10 de 17. Registro Digital 202-9592. Tipo: aislada. Vista a que se refiere el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Es innecesario otorgarla en amparo directo, cuando se advierta que la persona quejosa carece de interés jurídico, al no ser parte en el juicio de origen. Hechos: la parte quejosa promovió amparo directo contra un laudo dictado en un juicio laboral en el que no fue parte, por lo que se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61. Fracción 12, en relación con el diverso quinto, fracción I, de la Ley de Amparo, al carecer de interés jurídico. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es innecesario otorgar la vista a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando se advierta que la persona quejosa en la vía directa carece de interés jurídico, al no ser parte en el juicio de origen. Justificación: cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, dará vista a la persona quejosa para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Sin embargo, es innecesario otorgarla en amparo directo cuando se advierta que quien lo promueve no es parte en el juicio ordinario, pues la posible argumentación que pudiera plantear no variaría lo considerado, tomando en consideración que el acto reclamado no le causa perjuicio, lo cual privilegia el derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 11 de 17. Registro Digital 202-9552. Tipo: jurisprudencia. Demanda de amparo directo. Puede presentarse en la oficina del Servicio Postal Mexicano del lugar en que se encuentre el promovente, diverso del domicilio de la autoridad responsable. Interpretación del artículo 23 de la Ley de Amparo. Hechos:
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la oportunidad de la demanda de amparo directo presentada a través de una oficina del Servicio Postal Mexicano, bajo el argumento de que el promovente radica en una entidad federativa diversa a aquella en la que se tramitaría el juicio. Mientras que uno estimó que el artículo 23 de la Ley de Amparo permite presentarla en la Oficina Pública de Comunicaciones por la simple manifestación de residir fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio. Y el otro consideró además que debe ser la del lugar de residencia del promovente o la más cercana, en caso de no haberla. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la demanda de amparo directo puede depositarse en las oficinas del Servicio Postal Mexicano ubicadas en cualquier lugar de la República Mexicana en que se encuentre el promovente, diverso al del domicilio de la autoridad responsable. Justificación. La evolución legislativa y jurisprudencial del artículo 23 de la Ley de Amparo demuestra que su racionalidad y propósito radican en facilitar la presentación de la demanda cuando los justiciables tengan su domicilio fuera de la residencia del órgano jurisdiccional. A la luz del derecho humano de acceso a la tutela judicial, aunado a la actual dinámica social y avance en los medios de comunicación, el precepto no debe interpretarse atendiendo a su literalidad, ni en estricto sentido, sino privilegiando el imperativo de optimizar el acceso a la justicia, ya que desde donde se envíe la demanda llegará a su destino y habrá certeza de la fecha en que se depositó, sin que sea exigible que se trate del lugar de residencia del promovente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 17. Registro Digital, 202-9554. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza contra el auto que desecha la ampliación o la aclaración de la demanda de un juicio natural. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra el desechamiento de la ampliación o de la aclaración de la demanda en un juicio natural, a partir del concepto de actos de imposible reparación. Mientras que uno consideró que sí procede, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina: es improcedente el amparo indirecto contra el auto que desecha la ampliación o la aclaración de la demanda de un juicio natural, al no ser un acto de imposible reparación. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 7/2024, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. El auto que desecha la ampliación o la aclaración de la demanda no es un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos. Si bien las pretensiones consignadas en esos escritos no serán materia de la litici, por ende, en la resolución que se emita no se realizará pronunciamiento al respecto. Lo cierto es que si se dicta sentencia favorable al promovente, los efectos del desechamiento no le habrán causado perjuicio. Por el contrario, si el fallo le fuera desfavorable, podrá reclamarlo en amparo directo como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción 171 y 172 de la Ley de la Materia, en el cual se analizará la admisibilidad de las pretensiones desechadas y se podrá ordenar en su caso la reposición del procedimiento. Por lo que se tramitará de nueva cuenta el juicio, en el que se incluirán dichas pretensiones. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 17. Registro Digital, 202-9556. Tipo, jurisprudencia. Incidente de inejecución de sentencias de amparo. Excepcionalmente la persona quejosa tiene legitimación para plantearlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la legitimación de la persona quejosa para instar el incidente de inejecución de sentencia. Mientras que uno consideró que únicamente la persona titular del juzgado de distrito debe ordenar la remisión de los autos para darle trámite, el otro sostuvo que la quejosa sí tiene legitimación para plantearlo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur,
con residencia en la Ciudad de México, determina que, excepcionalmente, la persona quejosa puede plantear el incidente de inejecución de sentencia de amparo. Justificación. De los artículos 107, fracción 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo. Se advierte que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, por lo que la persona juzgadora debe tramitar e impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución hasta lograr su cumplimiento integral. La regla general impone que una vez que se haga el pronunciamiento relativo al incumplimiento de la sentencia o, en su caso, de que es parcial, excesivo, defectuoso o de imposible realización, de oficio deben remitirse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del incidente de inejecución correspondiente, pero en caso de que se omita ordenar dicha remisión, la persona quejosa queda legitimada, excepcionalmente, para plantear el inicio de la incidencia, ya que tiene interés no solo para promover el amparo, sino también para que se prosiga en todas sus instancias y etapas, lo que incluye el trámite de ejecución de la sentencia. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 17. Registro Digital, 202-9583. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva en amparo indirecto. El transcurso del tiempo es un hecho superveniente que motiva modificar el monto de la garantía establecida como requisito de efectividad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el transcurso del tiempo puede considerarse un hecho superveniente que motive modificar, a través del incidente previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo, el monto de la garantía establecida como requisito de efectividad de la suspensión definitiva del acto reclamado. Mientras que uno concluyó que sí constituye un hecho superveniente, al actualizarse de momento a momento, el otro sostuvo que no lo es. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el transcurso del tiempo sí constituye un hecho superveniente susceptible de modificar el monto de la garantía impuesta como medida de efectividad de la suspensión definitiva del acto reclamado. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 150/2011, determinó que para tener una aproximación sobre el daño o perjuicio que pudieran causarse al tercero interesado por el otorgamiento de la suspensión, debe estimarse un tiempo aproximado para la resolución del juicio, el que no puede ser inmutable, atendiendo a las circunstancias particulares del asunto y a las de los órganos jurisdiccionales respectivos. Por tanto, si el transcurso del tiempo es una situación fáctica que acaece con posterioridad al dictado de la medida cautelar en la que se decidió sobre la garantía fijada como requisito de efectividad, afecta las condiciones fácticas valoradas al establecerse el monto de aquella, motivo por el cual se erige como un hecho superveniente que puede motivar la modificación del monto de la garantía originalmente fijada, cuando el desarrollo del procedimiento del juicio de amparo indirecto sea prolongado más allá del plazo inicialmente estimado para su conclusión. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 15 de 17. Registro Digital, 202-9584. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede el incidente previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo, a petición de parte, para modificar el monto de la garantía establecida como requisito de efectividad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el incidente previsto en el artículo referido, promovido a petición de parte, procede para modificar el monto de la garantía establecida como requisito de efectividad de la suspensión definitiva del acto reclamado. Mientras que uno concluyó que sí procede dicho incidente, los otros dos sostuvieron lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el incidente previsto en el artículo 154 de la Ley de Amparo procede a petición de parte para modificar la efectividad de la suspensión definitiva, esto es, el monto de la garantía decretada para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con dicha concesión pudieran causarse a la parte tercera interesada. Justificación.
La concesión de la suspensión del acto reclamado a petición de parte estará siempre sujeta a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo y, en algunos casos, conforme al diverso 132 del mismo ordenamiento. También estará sujeta al requisito de efectividad de otorgar garantía cuando esa medida pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros. De modo que la fijación de la garantía forma parte de la resolución que concede la medida cautelar, por ser condicionamiento de su eficacia. Así, el aludido incidente comprende tanto la satisfacción de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, como el condicionamiento al que se haya sujetado su efectividad, como es la fijación de la garantía correspondiente, de ahí que proceda, aunque la pretensión perseguida solamente sea modificar el monto de la garantía. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 16 de 17. Registro Digital, 202-9587. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Cuando se solicita contra normas reclamadas por su sola vigencia, debe realizarse el estudio preliminar de la apariencia del buen derecho. A partir de la afectación a los derechos fundamentales cuya violación se hace valer y de acuerdo con las circunstancias de cada asunto. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe concederse la suspensión provisional contra la regla 2.6.1.2, fracción B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, que obliga a las personas físicas o morales que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a llevar controles volumétricos. Mientras que uno decidió implícitamente que no estaba demostrada la apariencia del buen derecho, pues no era evidente ni manifiesta la transgresión hecha valer por la persona quejosa. Por lo cual no bastaba un análisis preliminar del caso para concluir la existencia de ese presupuesto. El otro tuvo por demostrada la apariencia del buen derecho a partir de la comparación entre el artículo 28. Fracción y, apartado B, del Código Fiscal de la Federación y la regla mencionada, criterio que contiene implícita la consideración de que tratándose de amparo contra normas, sí es posible analizar ese presupuesto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en amparo indirecto se solicita la suspensión de normas reclamadas por su sola vigencia, debe realizarse el examen preliminar de la apariencia del buen derecho. A partir de la afectación a los derechos fundamentales cuya violación se hace valer y de acuerdo con las circunstancias particulares del asunto y, en función del resultado del ejercicio de ponderación con el orden público y el interés social, decidir si procede concederla. Justificación, conforme a los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo. Para decidir sobre la suspensión en amparo, es obligación del órgano jurisdiccional ponderar la apariencia del buen derecho con la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Cuando se solicita la medida cautelar contra las normas reclamadas por su sola vigencia, y la apariencia del buen derecho se hace descansar en la afectación a diversos derechos fundamentales cuya violación es el motivo por el que se plantea su inconstitucionalidad, debe realizarse el examen preliminar sobre la afectación de esos derechos, cuyo resultado dependerá de las circunstancias presentes en cada caso, por ejemplo, las relativas a la naturaleza de la norma impugnada, su pertenencia a un sistema normativo simple o complejo, el grado de dificultad técnica o jurídica para interpretarla, el cúmulo de temas comprendidos en la discusión, etc. Aun cuando pueda ocurrir que no alcance, no baste o sea insuficiente a fin de tener por demostrada la apariencia del buen derecho. El resultado de ese ejercicio de ponderación será el parámetro para decidir sobre la procedencia de la suspensión, lo que no implica prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas reclamadas. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 17 de 17. Registro Digital, 202-9588. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Por regla general, es improcedente concederla contra la regla 2.6.1.2, fracción B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, controles volumétricos. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe concederse la suspensión provisional contra la regla 2.6.1.2, fracción B, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, que obliga a las personas físicas o morales que cuenten con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo, a llevar controles volumétricos. Mientras que uno decidió implícitamente que no estaba demostrada la apariencia del buen derecho, pues no era evidente ni manifiesta la transgresión hecha valer por la persona quejosa. Por lo cual no bastaba un análisis preliminar del caso para concluir en la existencia de ese presupuesto. El otro tuvo por demostrada la apariencia del buen derecho a partir de la comparación entre el artículo 28. Fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación y la regla mencionada y concedió la medida suspensional. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, por regla general, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la citada regla. Para que no se considere a la persona quejosa como sujeto obligado a llevar controles volumétricos por contar con instalaciones fijas para la recepción de gas natural para autoconsumo. Aunque sí podrá otorgarse la medida solo si hay indicios de que su cumplimiento podría causar a aquella una afectación de mayor entidad, lo que deberá analizarse caso por caso. Justificación. La obligación de llevar controles volumétricos prevista en el artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación persigue dos fines. El combate del mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y de la evasión o elusión fiscal. A partir de la información disponible sobre el robo del gas natural, se advierte que la indicada regla persigue fines de orden público e interés social. Los solicitantes de la medida gozan de la apariencia del buen derecho. Porque basta la comparación de los textos de la ley y de la regla para constatar que su pretensión de que se violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica no es abiertamente desproporcionada o frívola, sino que es verosímil y previsible que su apreciación sobre la inconstitucionalidad de la regla pueda ser compartida por el órgano jurisdiccional. Al realizar la ponderación de la afectación del interés social y la contravención a disposiciones de orden público, se concluye que deben prevalecer sobre la apariencia del buen derecho. Porque es mayor el daño que sufriría la sociedad, de concederse la suspensión, que la afectación de las personas obligadas, salvo que se adviertan particularidades que demuestren lo contrario, lo que deberá analizarse caso por caso. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.